La nómina del Estado está llena de incongruencias y distorsiones. Solo en el día de ayer, el presidente derogó los nombramientos de 29 subdirectores en los comedores económicos, 25 subdirectores en la autoridad portuaria y 19 subdirectores en INAPA. También se dio a conocer que solo en la ciudad de Nueva York teníamos 47 vicecónsules, cuando el Departamento de Estado solo reconoce a 2. Y el problema no es solo la abultada nómina, sino también los salarios y beneficios escandalosos de algunos funcionarios que incluyen pensiones de lujo y bonos exorbitantes, como el caso de la denuncia de la supuesta aprobación en el Consejo de Administración del Banco de Reservas de pago de utilidades por más de 100 millones de pesos al exadministrador Simón Lizardo. Las distorsiones están también en los niveles de salarios, donde puedes encontrar a un chofer ganando más que un analista y a varios funcionarios recibiendo más beneficios que el propio presidente de la República, en franca violación a la ley. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central gana 2,5 veces más que el primer mandatario, casi lo mismo que gana el presidente de Estados Unidos. Los superintendentes de bancos, electricidad, seguros y valores también ganan bastante más que el presidente. También los directores de aduanas e impuestos internos, entre otros funcionarios. En contraste, seguimos teniendo sueldos y pensiones de miseria en el Estado dominicano. No es de extrañar que organismos internacionales nos ubiquen entre los países con salarios más deprimidos del continente. Hoy en esta noche, María Cela, hablamos de esta enorme desigualdad, de los criterios para establecer los sueldos de los servidores públicos y de la urgente aplicación de la ley salarial en República Dominicana. Ese es el debate en esta noche, María Cela. Y bueno, para darles la bienvenida a nuestros invitados, este fue el informe, ya usted sabe de qué vamos a hablar, o sea que se va a quedar pegado al televisor para enterarse de muchas cosas, sobre todo porque tenemos a Cándido Mercedes, sociólogo con maestría en alta gerencia, experto en gestión humana y cambio organizacional y además consultor que sabe todo de la A a la Z de cómo se maneja este asunto de los salarios en el Estado y cómo funciona esta ley y cómo no está funcionando. Y tenemos también con nosotros a Alexis Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, licenciado en Administración, maestría en Administración y especialista en Gestión Humana. Bienvenidos ambos. Antes de empezar a hablar con ustedes, nosotros tenemos un videito que nos llegó y que se regó por todas las redes sociales, así como anda por ahí regado también una petición por parte de no sé quién la escribió, pero ha encontrado mucho eco, de que todo el mundo se baje su salario, porque estamos en momentos de crisis. Esto hizo recientemente el presidente de Chile. Vamos a verlo antes de empezar. ¿Lo tenemos ahí? Y acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Buenas noches nuevamente. Una reducción de salario por reforma constitucional. Por reforma además. constitucional. Bueno, eso es algo que es populista, porque la gente dice, estamos pasando trabajo y cómo es posible que se liquiden con 100 millones y que se jubilen y que ganen más que el presidente tantos y tantos funcionarios. ¿Cuáles son las principales distorsiones que hay? Porque sabemos que existe una brecha inmensa dentro de los salarios del Estado. Hay instituciones que son autónomas en ese sentido, que pueden designar sus salarios y beneficios, y hay otras que rigen bajo el Poder Ejecutivo. Las descentralizadas y las centralizadas. Pero ¿cuáles son las principales distorsiones y dónde se ven con más frecuencia? Empezamos con usted, Cándido Senior. Gracias por la edad, ¿verdad? Fíjate, lo primero es que tenemos que ir a la Constitución de la República.
En el 2010, por primera vez, la administración pública es constitucionalizada con 8 artículos. Y el artículo 138 establece los principios de la administración pública que tiene que estar caracterizada por la eficacia, por la jerarquía, por la transparencia, por la economía, por la publicidad, por la coordinación y por la objetividad. Pero el artículo 144, que va directamente a este tema, habla de cuáles son los criterios adecuados para usted de manera objetiva poner los salarios. ¿Qué ocurre en República Dominicana? En la administración pública los salarios se ponen de acuerdo al tamaño de los egos de los que han dirigido. Y durante mucho tiempo, los presidentes de la República Dominicana, a pesar de que el artículo 3 y 4 de la Ley de Función Pública, 4108, establece administración pública central y descentralizada, eso era para la eficiencia. Pero ¿qué ocurre? Que esos que dirigían esas organizaciones, esas instituciones, convirtieron esas instituciones en una especie de feudo y entendieron que autonomía administrativa y financiera era para ellos hacer lo que ellos quisieran. Sí. Para que la gente entonces, sepa, perdón Cándido, para que la gente sepa cuáles son esas instituciones. Exacto. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Banco Central de la República Dominicana, según consta en la ley. No, más. Hay más. La ley de salario la abarca a todos. Sí. Esos Por ejemplo, están, no, el gobernador del Banco Central. Exacto. Sí, el gobernador del Banco Central gana 3.36 veces más que el presidente de la República. Sin embargo, la ley de salario 105-13, porque él gana 1.513.370 pesos. En el Banco Central hay 23 funcionarios que ganan más de $500,000, para que se entienda bien. O sea, 23 funcionarios esa- que ganan más que el presidente de la República. Pero mucho más. Sí. El doble y el triple. Porque el presidente de la República ahora es que gana 450,000, según Casi el lo artículo mismo. 12. Casi lo mismo que un asistente de un director. Exacto. Entonces, hay profunda El presidente. distorsión. Un asistente de un director 350,000 pesos. dentro del banco. No dentro de cualquier No, y dirección. para que estemos claros, Para lo que está estemos mal no es claros. que el presidente No gane es que el presidente 450,000. Lo que está mal es que haya funcionarios que ganen $1,000,000 de pesos. Eso es lo que está mal. Ahora, podría mucha gente decir, hay pero- puestos que son técnicos, Claro. que requieren de profesionales de primera categoría y que el sector privado que tiene que tener mejores opciones en el sector público para que podamos... En ese mismo sentido, Cándido, Está que sé bien. que vas a responder algo, Sí. para ver si lo incluyes ahí. ¿Está mal la cantidad de dinero que ganan esas personas o está mal que tantas personas ganen tan poco dinero sin importar su calificación y esas tan pocas personas ganen tanto? Eso es lo que dijo Danilo. O una sea, vez. Las dos cosas, Ok. las dos cosas, ambas penas a la vez. Exacto. Por ejemplo, cuando tú vas a poner un salario, tú tienes que ver el contexto social de esa sociedad. Por ejemplo, esta es una sociedad pobre y vulnerable, Sí. cuyo tamaño de la economía es de 80,000 millones de dólares. Lo que Estados Unidos produce o Corea del Sur en un día, nosotros necesitamos producirlo en un año, para que se entienda. Correcto. Entonces, tú no puedes tener que el gobernador del Banco Central gane casi 2 veces más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso es el salario nada más. Eso es el salario. Ay, Dios Eso es mío. salario. Eso es sin los incentivos, ¿eh? Que los Eso es sin los incentivos son incentivos. muchísimos. Entonces, el superintendente de banco te gana 1,000,000. Superintendente de electricidad te está ganando 700,000. Los salarios se ponen de acuerdo a los egos. Mírenlo ahí. Hace 20, 30 años. Pero perdón, los ingresos ¿cuánto de este ganarían país- ellos en el Escucha, sector privado? Con una calificación Exacto. parecida. Ojo. Exacto. Mi amor, aquí Ajá. te voy a ser honesto. ¿Y porque qué yo hice empresario estudio. paga 700,000 pesos? Acuérdate, Pero, el oye, sector privado paga muy poco. Aquí el que Sí, te gana pero a ese 300,000 pesos en el sector privado tiene que entrar a las 7 y no se sabe cuándo. Espérate, un banquero, Momento. un banquero. Sí, un VP de un banco te gana Exacto. eso. Sí, pero ¿cuántos VP de un banco hay? Ah, no, pero por eso, Claro, por eso sí. fíjate que María Celia yo mucho hincapié en la calificación del personal, porque uno de los argumentos es, bueno, es No, que un no, gobernador del pero- Banco Central no es cualquiera, un superintendente de banco no es cualquiera. A lo mejor esa persona tú la estás sacando del sector privado donde gana 700,000 pesos y no quiere irse al sector público, entonces yo tengo que darle el beneficio para que pueda trabajar por lo mismo que genera en el sector privado, a ese nivel, a esa Exacto, escala.
pero está demasiado sobredimensionado. Estamos hablando de 1.500.000. Claro. O sea, pero además, si tú entras al Banco Central, al Superintendencia de Banco, Superintendencia de Seguros, hay cientos que te ganan 400.000, 350.000. Claro. Es el tamaño de la economía y no solamente el tamaño, sino el Producto Bruto Interno de esa economía. Claro. Por ejemplo, ya te dije que gana más que el presidente de la Reserva Federal del país más poderoso y económico del Sí, mundo. sí, no, es que eso no tiene sentido. Eso no tiene. es una No, aberración. Por eso no ejemplo, tiene razón de ser. Chile tiene la mitad de los empleados. El Banco Central de Chile tiene la mitad de los empleados que tiene el nuestro. Y el presidente del Banco Central de Chile gana una tercera parte del de aquí. Es el tamaño Exacto. de los egos, bueno. Eso, claro. Como Es el quiera, tamaño de como los egos. quiera. Hay profunda distorsión. Como quiera. Ahora, mírenlo ahí. Si tú vas a Europa, y los salarios entre el que más gana y el que menos gana no pasa de un 20, 30. ¿Ves? Aquí estamos hablando que la vicegobernadora, no voy a decir nombre, te gana 1.411.000, que es lo que necesita un policía 20, 30 años para llegar ahí. Todos los El años. salario. Son Claro, 10.000 sí, sí. pesos todos los años del mundo. Toda La su profunda profesión. distorsión. Entre prácticamente. empleados Entonces, y funcionarios. ¿qué ocurre? Escúchame, que ahora viene Alessi, lo voy a poner. Ajá. Los salarios tienen criterio objetivo. ¿De acuerdo a qué? Es lo que se llama jerarquía salarial y grado de complejidad, equidad y riesgos de las funciones encomendadas. Entonces, nosotros hacemos, ¿verdad, Alessi? Me ayuda. Descripción de puestos. La descripción de puestos son Exacto. todas las funciones que ha de llevar ese puesto. Exactamente. Y luego viene lo que se llama especificidad del puesto. Especificidad. ¿Qué significa eso? El grado de educación, nivel de competencia, La competencia de la experiencia que persona. tiene que tener esa persona para hacer ese trabajo. Ninguno de esos puestos han sido analizados desde el punto de vista de lo que dice el reglamento 529-09 del 20 de julio del 2009, que tiene que ser sobre base objetiva. No es lo que yo quiero. Por ejemplo, Roberto Marchena, él tenía un chofer ganando 75.000 pesos. Y otro ganando a lo mejor. Más que muchos Y otro analistas. chofer gana 10.000. Sí, Los profesional. choferes ganan 10.000, 15.000. 20.000 Y eso, pesos. no, eso es inaudito. Por ejemplo, Participación Ciudadana hizo un estudio de escala de diferencias salariales. Por ejemplo, el RAI, el encargado de libre acceso a la información pública de relaciones exteriores, ganaba 175.000. Pero el de obra pública ganaba 43.000. Exacto. Ok, Para que pero una ustedes pregunta. El mismo puesto Cándido, en la antes de que administración pública. entremos Pero con espérate, Alexis. pero por eso hay pero ¿por qué no hay una descripción de puesto, una descripción o un criterio salarial unificado en ese sentido? No, se supone. La eso- ley establece, Exacto. escuchen, la ley establece eso mismo. Yo la Por eso que leí me encanta hoy. hablar. Oye, la ley Establece es algunos linda. parámetros. La ley es linda, tiene 15 Uniformidad, páginas. transparencia y objetividad a la hora de Sí. asignar el salario. Pero hay una cosa. ¿Cuándo una persona gana diferente a otra? ¿Cuándo? Pero Cándido, un Yo le momentito. decía, No, cuando realizan labores diferentes, pero si realizan la misma labor deberían ganar lo mismo también. Claro. hay un principio de recursos humanos. A trabajo igual, en idénticas condiciones, salario igual. Exacto. ¿Qué diferencia a dos personas ganando salarios distintos? La evaluación del desempeño, Exacto. La la preparación. antigüedad en él. Y la servicio antigüedad en social. la el antigüedad. servicio, sí. Vamos a los hablar de resultados que jubilaciones, esa vamos a hablar de persona genera. liquidaciones y de todo eso, pero yo quiero antes de salir estábamos hablando de esas instituciones o de esos organismos que sí se pueden ellos mismos poner sus liquidaciones, sus salarios y sus pensiones. Decía dentro de la ley que sí pueden hacerlo independientes, pero que tenían que regirse por normativas dentro de las que establecía el Poder Ejecutivo. Yo no recuerdo exactamente. No, dentro de lo que Y diga uno- la ley, pero eso, dentro de lo que dice la pero ley. eso también se lo han saltado, porque Exacto. los miembros de la Cámara de Cuentas se Pero saltaron entonces, eso. entonces, en la Sí. ley de regulación salarial, pregunto, esa gente no cabe aquí porque dice Sí, que sí. establece que para que ningún servidor público del Estado podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora. O sea, Mira, mi amor. ellos mira, sí pueden, es- ¿o no? Una ley está por encima de un decreto, de una resolución. Ahí hay un abogado todo. que sabe mucho de eso. Entonces, por ejemplo, la ley de regulación salarial 105-13, en su artículo 26, establece prohibiciones. Usted no puede recibir dinero
por los resultados de su gestión, porque su gestión es esa. Claro. Entonces tú no puedes, y que como el del Banco de Reserva, y que recibió 100 millones, eso está prohibido. Porque tuvo una gran Pero gestión está prohibido. y el país tenía que agradecérselo. Claro, pero además está prohibido Pero ese que dinero usted no lo jubilen y lo liquiden. Lo peor es que el La ley Consejo de se lo No, es que si aprobó. se ganó dinero por su gestión, ese dinero, perdón, eso no es como en una empresa privada, que si tú vendes más, yo te voy a dar una No, comisión de venta, por no. favor, eso es dinero Y del lo bueno es Estado que que el le está manejando. Consejo se lo aprobó. ¿Sabe usted, Dios, por qué? Y la pensión, le pusieron pensión además, ese es otro No, tema. es que también la ley de seguridad Vamos con social Alexis. te prohíbe liquidarte y pensionarte. Eso es un crimen. Claro. Por lógica, por sentido común. Tú Claro. no puedes ser liquidado y Prohíbe pensionado al muchas mismo cosas, tiempo. Cándido. Es una ley hermosa que dice que todos los funcionarios sujetos a la presente ley tienen prohibido participar en empresas que tengan convenios o contratos de cualquier naturaleza con el sector público, así como con empresas subcontratistas de estas o que perciban ayudas públicas. Y nosotros sabemos de un candidato a la presidencia que tenía eso precisamente y estaba postulado a la ajo, hablamos del presidencia. ajo. O sea, no Pero por importa. eso, Y el ajo. Y no el ajo. importa que la sociedad, que violemos estaba la ley. abogando. Entonces, Por eso la Alexis, sociedad estaba abogando por un gobierno decente. Fíjate que no es una revolución que quería. Decencia, el imperio de la ley. Exacto. Decencia Dale con y el Alexis, imperio Diana. de la ley. Alexis, dicho todo esto, Alexis, ¿qué es lo que debe primar? ¿Cuál es el criterio que debe primar a la hora de establecer esas escalas salariales, pero también a la hora de la contratación del personal? Porque como dijimos al principio en el informe, acaban de ser destituidos 29 en la autoridad portuaria, 25 en otros sitios, subdirectores, que evidentemente ahí no había ni espacio físico para que estuvieran todos esos subdirectores. No es verdad que habían 25 oficinas para subdirectores en INAPA, por ejemplo, o que hay 47 oficinas en el consulado de la República Dominicana en Nueva York para 47 vicecónsules. en la Entonces, ONSA había un director William choferil Pérez Figuereo, que ni dijo- siquiera sabía que ni estaba sabía nombrado, que estaba ahí. que ni siquiera lo sabía. Entonces, Alexis, ¿cuál ¿Sabe es el yo quién criterio? cobraba por él? ¿Cuál es el criterio? Bien, gracias. Cuando se trata de salario, esto se enciende, como dicen en el pueblo. ¿verdad? La Claro, gente le claro llama- que tiene que Dios. encenderse, claro. Mire, lo primero es tener bien claro, esto es importante, que el país tiene el desafío desde hace muchas décadas con el tema salarial y con el tema de la profesionalización del sector público. Y obviamente Cándido señaló una manera de enmendar gran parte de eso, que es esa ley 105-13, que establece bien claro todo un marco jurídico que debe de seguirse al pie de la letra. El problema es el siguiente, que hay una parte pendiente, que es el reglamento de aplicación de la ley. Ese reglamento, porque fíjense que la misma ley Cándido le da potestad no le quita toda la potestad al incumbente de las instituciones descentralizadas, pero le dice, debe de ser consultado con el Ministerio de Administración Pública. Eso es lo que decía. Entonces, esa pregunta que usted hace se responde de la siguiente manera. Debe de llegar el momento en que necesariamente el Ministerio de Administración Pública, que es el órgano que tiene los técnicos calificados, que no tiene intereses de ningún tipo, que debe de velar por un Estado competente, por un Estado que pueda generar competitividad, debe de saber precisamente cuáles son los niveles de remuneración para cada cargo específico. Claro. Y ese es el órgano rector que debe de decirle, no, esto es irritante, esto sí, esto no. Lo que sucede es lo que dijo Cándido al inicio. Los funcionarios públicos es muy común, muy normal, que la gente se acomoda a su zona de confort, esa discrecionalidad, esa capacidad Alexis, de yo poder pero Alexis, decidir se aquí sí, aquí no. Se necesita un reglamento de aplicación para que la ley y el Ministerio de Administración Pública hagan eso, porque es realmente insultante que el asistente o la secretaria o el secretario de un funcionario del Estado, de una dirección, gane 350,000 pesos. Te está ganando más que un congresista. Lo que pasa es que la misma ley manda ese reglamento. Sí, Porque pero Pero acuérdense el que Ministerio cada puede institución intervenir tiene su sin el representación. reglamento. Déjeme decir ¿O no? una cosa, escúcheme. Di, Cándido. La ley se hizo en el 2012. Ajá. En el Y 13. estuvo un año en el despacho del presidente Danilo Medina. Ok. El reglamento conllevaba a la ley un reglamento a más tardar 6 meses. Ujú. Lo estamos esperando.
El ministro No de me digas que Administración lo estamos Pública esperando todavía. realizó el reglamento se hizo y todavía descansa en el despacho Sí, de Danilo así. Medina. Wow. O sea, hacemos la El ley, reglamento. pero Ahora ¿cómo bien, se va a aplicar? escuchen, ahora bien, esa ley que duró mucho tiempo y que luchamos por ella, esa ley se está cumpliendo solamente para los de arriba. Por ejemplo, cuando Leonel Fernández Reina, mi amigo, se fue de la presidencia, ganaba 115,000 pesos. Sí. Cuando la ley entró en vigencia, Danilo Medina inmediatamente comenzó a ganar 450,000 pesos, para que se entienda. Entonces se aplicó para arriba, pero los de abajo se han quedado y no han hecho estudio ni nada sobre eso. entendemos. Eso tiene Sí, que ver porque mucho esa es la con otra quién es el cara de la ministro. moneda. Yo creo que ¿Sabe, tenemos Cándido? que hacer una pausa. Sí. Y yo quiero que hablemos de esa otra cara de la moneda. Los servidores públicos que ganan sueldos de miseria y su situación. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que en este país se hizo un Más aumento de 10 general, años. un aumento general Sí. de salarios de los Sí. empleados públicos y las pensiones? Tenemos que hablar de las Hace más de pensiones 10 también. años. Las pensiones, este tema es muy importante, ahora más que nunca, porque ha habido un cambio de gobierno, porque estamos en medio de una pandemia, de una crisis económica sin parangón en República Dominicana y porque el pueblo está irritado. Y cuando nos enteramos de todo esto, pues decimos, esto va a continuar igual. Por Dios. eso tanta gente quiere cargos. Por eso, porque uno dice, pero si yo voy a trabajar honestamente y el salario que dice la ley es tal, pues yo puedo ganar más en el sector privado, no, pero todo el mundo se pela por un cargo porque sabemos lo que está pasando. Y aquí lo estamos denunciando y poniendo con todas las cartas así para que usted se entere de lo que tiene luego que exigir. Cuando regresemos después de la pausa, ya seguimos con el tema.